Cuando pensamos en la herencia espacial soviética, es que vienen a la mente unas imágenes potentísimas, ¿no? El pitido del Sputnik, Yuri Es Gagarin, el primer hombre en el espacio, claro. la estación Mir, que era como un símbolo de resistencia ahí arriba. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con todo eso cuando cayó la Unión Soviética? O sea, ¿cómo se reconvierte de la noche a la mañana toda esa maquinaria? Es que esa es la pregunta del millón. Porque no fue una reconversión, fue más bien un colapso. Una lucha por salvar los muebles, literalmente. Ah, no fue una transición ordenada. Para nada. El programa soviético no era como la NASA, una entidad única. Era como un archipiélago de oficinas de diseño, los famosos design bureaus, que además competían a muerte entre ellos. Como reinos feudales, casi. Exacto. Y sobre esas ruinas, pues se construye la historia de hoy. Pues sí, hoy vamos a meternos de lleno en la trayectoria de su sucesor, Roscosmos, la agencia espacial rusa. Tenemos un análisis muy completo que traza toda su historia, y el objetivo es desgranar ese viaje. Un viaje que ha sido de todo menos tranquilo. Totalmente. Desde el caos postsoviético, pasando por un papel que nadie esperaba como socio internacional, hasta la encrucijada enorme en la que está ahora. Venga, vamos a analizarlo. Pues el punto de partida ya lo dice todo. La Agencia Espacial Rusa, que fue el embrión de Roscosmos, nace por un decreto presidencial en febrero del 92. O sea, no nace de un gran plan de futuro. No, nace de una necesidad de supervivencia. Era un intento desesperado de poner un poco de orden en el caos y salvar lo que se pudiera. Es que el caos debe de ser absoluto. Estamos hablando de una superpotencia que de repente no tiene ni para pagar a sus ingenieros. Esos años, los 90, se conocen como los años de crisis. Y la nueva agencia, pues, apenas tenía autoridad. ¿Y cómo sobrevivieron? Pues a base de ingenio. Y de vender lo que fuera, literalmente. La financiación se había desplomado, así que tuvieron que buscar ingresos debajo de las piedras. Por ejemplo, Pues abrieron sus cohetes a lanzamientos comerciales para satélites de Occidente y lo más llamativo, se inventaron el turismo espacial. lo de llevar millonarios a la estación Mir. Exacto. Pero eso no era un plan de divulgación, ¿eh? Era una forma desesperada de conseguir divisas para mantener las luces encendidas. Espera, sobre la Mir hay un detalle de esa época que me parece alucinante y que demuestra quién mandaba de verdad. Es cierto que la decisión de largarle la vida no la tomó la propia agencia. Completamente cierto. Y es el ejemplo perfecto de su debilidad al principio. La decisión de mantener la Mir en órbita más allá del 99 la forzó el Consejo de Accionistas Privado de la Oficina de Diseño Energía. La que la operaba. Esa misma. La agencia quería desorbitarla, no podía pagarla. Pero Energia vio ahí un negocio con los turistas espaciales y se impuso. La agencia era un gestor sin poder real. Vale, entonces están al borde del colapso, sin autoridad, sin dinero. ¿Qué los salva? Porque algo tuvo que pasar. Pues no fue un plan maestro interno, que es lo más curioso. Fueron dos salvavidas que les lanzaron desde fuera, casi por necesidad. A ver, Siguen renovar el contrato de arrendamiento de Baikonur con Kazajistán, que ya era un país independiente. Perder Baikonur habría sido el fin. claro, su principal base de lanzamiento. Pero el segundo salvavidas, esa es la gran paradoja. Quien le salvó la vida fue su antiguo archienemigo, Estados Unidos. Y aquí entramos en la era de la Estación Espacial Internacional. Es un giro de guión espectacular, Totalmente. De la carrera espacial a una colaboración forzosa. pero que funcionó. Funcionó de maravilla, porque se necesitaban mutuamente. Estados Unidos necesitaba la experiencia rusa en estaciones de larga duración, que la tenían de sobra con la Mir, y sobre todo necesitaba sus naves Soyuz como un taxi fiable para sus astronautas. Y Rusia necesitaba el dinero, claro. Y el prestigio de estar en el proyecto. Se necesitaban para sobrevivir, así de simple. Y hay una fecha que lo simboliza todo. El 31 de octubre del año 2000. Despega una Soyuz de Baikonur. A bordo, el comandante de la NASA, William Shepard, y dos cosmonautas rusos, Krikalev y Gizenko. Y con su llegada a la estación, que aún estaba medio construida, empezó la Expedición 1, el inicio de una presencia humana ininterrumpida en órbita que dura hasta hoy. Se dice pronto. Fue un hito técnico, pero sobre todo geopolítico. La supervivencia de Roscosmos quedó sellada. De ser una reliquia de la Guerra Fría, pasó a ser un socio indispensable. Superada esa década de infarto, llegamos a un periodo que el análisis describe como de mejora de la situación, más o menos entre 2004 y 2012. Aquí parece que las cosas por fin cambian. Sí, aquí entra en juego la economía.
La economía rusa despega, impulsada por los precios altísimos del petróleo y el gas, y ese dinero empieza a fluir, por fin, hacia el sector espacial. Y se notaría, ¿no? Vaya, sí se notó. Los números son muy reveladores. Se aprobó un presupuesto de 305.000 millones de rublos para el periodo 2006-2015. Comparado con la miseria de los 90, esto era una fortuna. Y eso permitió desempolvar proyectos. Exacto. Se lanzaron observatorios científicos como el Coronas Photon para el Sol o el radiotelescopio Spectra R. Incluso se reanudaron programas biológicos clásicos como las misiones Bion. Parecía que la ambición había vuelto. Suene muy bien, pero si el dinero empieza a fluir, ¿por qué los problemas no desaparecen del todo? Porque el artículo deja claro que, bajo esa capa de dinero, la estructura seguía oxidada. Exacto, porque el dinero no lo cura todo. Los problemas crónicos seguían ahí, los salarios en la industria seguían siendo bajos, así que era muy difícil atraer talento joven. Claro, para reemplazar a la vieja guardia soviética. La plantilla estaba muy envejecida. Fíjate, la edad media en 2007 era de 46 años y gran parte del equipamiento de las fábricas era, obsoleto, de la era de Khrushchev, literalmente. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas de Roscosmos. Su billete para seguir siendo relevante, la estación espacial, se convirtió también en una especie de jaula de oro. Es la definición perfecta. Se calcula que hasta la mitad, el 50% de todo el presupuesto de Roscosmos, se destinaba solo al programa tripulado, a cumplir con la ISS. Menudo coste de oportunidad. Brutal. Muchos observadores señalaron que tuvo un efecto perjudicial. Era un lastre enorme para todo lo demás. Por cada rublo que iba a la ISS, era un rublo que no iba a una nueva sonda a Marte o a la siguiente generación de cohetes. Mantenían su asiento en la mesa de los grandes, pero a costa de hipotecar su futuro en otras áreas. La prueba de que el dinero no era la única solución y de que los problemas eran más profundos, llegó de la forma más dramática y humillante posible. En 2011... La sonda Phobos-Grunt. Exacto. Imagínate la escena. Era la gran apuesta rusa para volver a la exploración interplanetaria. Una misión súper ambiciosa. No solo orbitar Marte, sino aterrizar en su luna Phobos, coger una muestra y traerla de vuelta. Algo que nadie había hecho nunca. ¿Y qué pasó? Pues que se quedó atascada en la órbita terrestre. Nunca logró encender sus motores para ir a Marte. Después de semanas dando vueltas sobre nuestras cabezas, se estrelló en el Océano Pacífico. Una humillación internacional. Total. Dejó claro que los problemas eran sistémicos. Ese fracaso, televisado para todo el mundo, fue la gota que colmó el vaso, ¿no? El gobierno ya no podía mirar para otro lado. Se acabó la paciencia. Y con ello se puso en marcha una reorganización drástica. Entramos en la era de la centralización y el control estatal. El punto de inflexión fue en 2013, ¿verdad? Con el fallo de un cohete Proton-M. Sí, uno de sus lanzadores más potentes. Se estrelló espectacularmente segundos del despegue. Y el entonces viceprimer ministro Dmitry Rogozin fue increíblemente directo. Tengo aquí su cita. Dijo, el sector espacial, propenso a los fallos, está tan afectado que necesita la supervisión del Estado para superar sus problemas. El mensaje era claro. Si las empresas herederas de los soviéticos eran ineficientes, el Estado tomaba el control. Se inició un proceso de renacionalización y se creó la Corporación Unida de Cohetes y Espacio para aglutinarlo todo bajo un mando único. Y Rogozin dio un dato para justificar lo que es demoledor. Sí, dijo que la productividad espacial rusa era 8 veces menor que la de Estados Unidos. Rusia tenía 250.000 empleados en el sector. 250.000. Frente a los 70.000 de Estados Unidos para lograr resultados, similares. La idea era acabar con la ineficiencia. Pero ni siquiera esa mano de hierro pareció funcionar del todo. Las presiones siguieron aumentando. En 2018 el propio Putin advirtió de que había que mejorar drásticamente la calidad y la fiabilidad. Y ese mismo año, la agencia de auditoría financiera rusa señaló a Roscosmos por tener las mayores pérdidas de todas las empresas públicas, por gastos irracionales y corrupción. El panorama ya era muy, muy complicado. Y entonces llegó 2022. Y 2022 lo cambió todo. No había pasado ni en los peores momentos de la Guerra Fría, y las consecuencias, han sido devastadoras. Vamos a enumerarlas porque son muy concretas. Lo primero, se acabó la colaboración con la Agencia Espacial Europea. Sí, se suspendieron los lanzamientos con cohetes Soyuz desde la base de Kourou, en la Guayana Francesa, y se canceló la participación rusa en misiones clave, como el rover ExoMars.
Segundo, se rompieron contratos comerciales que eran vitales. El más importante, el que tenían para lanzar los satélites de la constelación de Internet OneWeb, era una fuente de ingresos millonaria. Y de un día para otro, se evaporó. Y tercero, y quizá lo más simbólico, el anuncio de que abandonan la Estación Espacial Internacional a partir de 2024. Exacto, para construir su propia estación orbital, la llamada ROS. Y esto no es solo ingeniería, es una declaración geopolítica. Es abandonar el mayor símbolo de cooperación espacial de la historia. ¿El impacto financiero ha tenido que ser brutal? La propia agencia ha reconocido pérdidas de 180 millones de rublos en ingresos de exportación y la pérdida del 90% de sus contratos. El mercado de lanzamientos comerciales, que fue su salvavidas en los 90, prácticamente ha desaparecido para ellos. Y el resultado es que el número de lanzamientos está... En caída libre. Está en camino de ser el más bajo desde 1961, el año en que Gagarin voló al espacio. Es un desplome que refleja su nuevo estatus. Con este panorama tan complicado, ¿qué está haciendo Roscosmos ahora? ¿Qué planes le quedan sobre la mesa? Bueno, siguen operando su legendaria y fiable familia de cohetes Soyuz y el potente Proton, aunque este está a punto de retirarse. Y luego están los proyectos de futuro. El cohete Angara, ¿no? Sí, la familia Angara es su apuesta de futuro, un diseño modular, más moderno, y también tienen en proyecto un cohete reutilizable, el Amur, que es una respuesta clara al éxito de SpaceX, aunque su desarrollo va muy lento. Y en el lado científico, la ambición, al menos sobre el papel, sigue ahí. Sigue ahí. Tienen en marcha un programa de misiones a la Luna, el Luna Glove, aunque su primer intento, la sonda Luna 25, Se estrelló contra la Luna en 2023. Otro fracaso muy sonado. sí, y también planean una futura misión a Venus, Venera D, para continuar el legado soviético en ese planeta. Pero aquí volvemos a lo de siempre, la tensión entre la ambición y la realidad. Los planes para cohetes superpesados, el Yenisei o el Dawn y la nueva nave tripulada Orel suenan impresionantes. Pero sus plazos, que se van a 2028 o más allá de 2032, hay que mirarlos con mucho escepticismo en el contexto actual. La gran pregunta es si podrán financiarlos y llevarlos a cabo en solitario. De hecho, hay una anécdota de 2014 que, aunque parezca una tontería, es una metáfora casi perfecta de todos estos problemas crónicos, la historia de los gecos en el espacio. Ah, sí, un clásico moderno de los percances espaciales. La agencia lanzó un satélite de investigación biológica, el Fotón M4. Y a bordo, además de plantas y otras cosas, iba un grupo de 5 gecos, un macho y 4 hembras. El objetivo del experimento era estudiar los efectos de la ingravidez en la procreación. Básicamente, sexo espacial con lagartijas, un proyecto de lo más llamativo. Pero, como suele pasar en esta historia, las cosas se torcieron. Poco después del lanzamiento, el control de la misión perdió el contacto con la nave. No respondía. Estuvieron varios días intentando recuperarla, y al final lo consiguieron, pero tuvieron que acortar la misión. Y cuando la cápsula volvió a la Tierra, los científicos encontraron una escena macabra. Todos los gecos habían muerto. ¿Y se sabe por qué? La causa más probable fue un fallo en el sistema de calefacción de la nave. Murieron congelados. Es increíble. Un plan súper ambicioso, estudiar la procreación en el espacio, arruinado por algo tan básico como un calentador. Es el eterno problema de Roscosmos en miniatura. La gran visión chocando con una ejecución deficiente. Es una metáfora perfecta. Bueno, hagamos balance. El viaje de Roscosmos ha sido una auténtica montaña rusa. Nace de las cenizas de una superpotencia, lucha por sobrevivir vendiendo viajes turísticos Se reinventa como un socio internacional indispensable. y ahora se enfrenta a su mayor crisis, intentando forjar un nuevo camino en casi total soledad. La síntesis final es esa. La historia de Roscosmos es una tensión constante entre el legado y la realidad. Heredó una historia de logros legendarios, de ser los primeros en casi todo. Un orgullo nacional inmenso. Pero los problemas han sido siempre muy terrenales. La falta de financiación, una organización caótica, la corrupción y ahora un profundo aislamiento. Su futuro inmediato no es una prueba de su capacidad para innovar, sino de su capacidad para resistir. Entonces, poniendo todo esto en perspectiva, Roscosmos mira su propia estación espacial, sueña con volver a la Luna, a Venus, invocando las glorias del pasado. Pero la gran pregunta queda en el aire. Y es una pregunta que dejamos para la reflexión. Mientras la nueva carrera espacial es cada vez más global,
con nuevos actores como China o India, y sobre todo con la irrupción de empresas privadas que han cambiado las reglas, ¿puede una potencia espacial con una herencia tan rica forjar un nuevo futuro en gran medida en solitario? ¿O su aislamiento actual la relegará a un papel secundario, a ser un espectador de una carrera que ya no lidera?